Hoy continuaremos entonces en la serie Vivamos en Luz. Y vivamos en luz porque Dios es luz y hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a estar ahí en el capítulo 2. Y quienes toman apuntes, hoy vamos a ver otra marca del verdadero creyente. Recuerden ustedes las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de cuando se escribió esta carta por el apóstol Juan eran que habían algunos falsos maestros que estaban enseñando a la iglesia cosas que no eran. Cosas como que Cristo no vino en persona, que si lo habían visto era una especie de ilusión. Cosas que allí empiezan los gnósticos, que consideraban que toda la materia era pecaminosa, pero que la parte espiritual era santa. Así es de que se podía pecar sin ningún inconveniente. Usted podía hacer lo que quisiera, que eso no iba a afectar en nada la parte espiritual, porque siempre la parte espiritual era santa. No estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. Por eso la palabra de Dios siempre es vigente. Siempre es vigente. Y en medio de eso es donde Juan escribe. Para los que toman apuntes, el tema de la predicación, el título de la predicación de hoy es el amor que Dios no aprueba. Dios nos manda amar, pero hay un amor que Dios no aprueba. Hay un amor que Dios no quiere que tengamos. Antes de ir al texto, ¿ha escuchado frases como esta? Oye, este mundo cada vez está peor. Este mundo cada vez está peor. ¿Qué vamos a hacer? Y eso nos angustia y nos preocupa. ¿Y qué vamos a hacer? Queridos, por estos días vi un par de videos. Un par de videos perturbadores. Y uno de ellos fue un desfile por allá en Europa, donde iban niñas entre 8 y 12 años tal vez, y su disfraz era de prostitutas, con sus medias veladas, su negligé, niñas, y llevando banderas del arco iris. Eso es perturbador. Cada vez la sociedad se pierde más, ¿verdad? Pero vi otro video que también, y tal vez más perturbador todavía. Y vi el video de una mujer, la esposa de un pastor, que le presenta a la iglesia con mucho orgullo a su hijo de unos 10 años tal vez, pero el orgullo de presentarlo es porque ahora es hija. Porque él hizo la transición y ellos estuvieron de acuerdo, el pastor y su esposa, en que él hiciera la transición porque desde niño él jugaba con las cosas de la mamá, se ponía ropa de la mamá, entonces consideraron que había que dejar que él tomara la decisión de quién iba a ser. Hizo la transición a hija, a mujer, y lo presenta a la iglesia. Pero todavía más perturbador no es que lo presente a la iglesia, sino que la iglesia se levanta en aplausos y la iglesia festeja el que un niño haya hecho la transición y acolitado por el supuesto pastor y su esposa. Vuelvo y repito, ¿ha escuchado la frase "este mundo cada vez está peor"? Sin duda alguna, eso es así, y les doy otra noticia: va a empeorar. Va a empeorar. Y es cierto, la sociedad cada vez está peor. Ahora, que los incrédulos hagan eso
Es entendible. No aceptable, pero es entendible que los incrédulos hagan cosas como estas. Que los incrédulos defracen a sus hijas de prostitutas y que los incrédulos hagan una serie de cosas. Eso es entendible, no aceptable. Pero lo que es inconcebible es que la iglesia comulgue con eso. Es que la iglesia acepte las corrientes del mundo. Las cosas han cambiado. Y lo que Cristo dijo, que fuéramos e impactáramos el mundo, eso se ha convertido al contrario. El mundo ha impactado la iglesia y ahora la iglesia está dentro, el mundo está dentro de la iglesia. Más que antes, porque siempre ha sido así, como lo estamos viendo en la carta de Juan. Estamos en la primera carta de Juan. Lo que se espera de la iglesia es que sea luz del mundo, y no que el mundo influya en la iglesia. Y ante esto es que se hace relevante la marca que hoy vamos a ver que el cristiano debe tener, el cristiano verdadero. Por favor, acompáñenme ahí al capítulo 2, vamos a estar del versículo 15 al 17, ahí vamos en la serie. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice el apóstol. Y es un imperativo, queridos. No es un favor, no es una súplica, es un imperativo. No améis al mundo. Y recuerden que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo, así de que es un imperativo ¿de quién? De Dios. ¿A quién? A los cristianos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso, lo que ofrece el mundo, no proviene del Padre, sino del mundo mismo. Y cierra con esto, y el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad del Dios, este permanece para siempre. Entonces, con las marcas que hemos visto durante esta serie, hoy vamos a ver otra. Y la marca del verdadero creyente es que el verdadero creyente no ama al mundo. Ese es el amor que Dios no quiere que tengamos. Dios nos manda a amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en el prójimo están nuestros hermanos, nuestra familia y aún nuestros enemigos. Pero hay un amor que Dios no quiere que tengamos. El amor al mundo. El amor al mundo. Es más, la misma palabra dice, ¿no sabéis que tener amistad con el mundo es ser enemigo de Dios? Ni amistad siquiera. ¿Eso es un llamado a estar en una burbuja? No, vamos a darnos cuenta. Entonces, la marca del verdadero creyente es que el verdadero creyente no ama al mundo. Versículo 15. No améis al mundo. Ahora, ¿a qué mundo se refiere? ¿A qué se está refiriendo Juan? ¿No amar a las personas? Eso sería una contradicción, porque ya vimos la semana pasada que nos manda a las personas. No amar el planeta y entonces destruirlo para nada. En Génesis Dios le dio al hombre la administración y el cuidado del planeta. Y a propósito está haciendo todo lo contrario. Aún nosotros los cristianos. No se refiere ni al ser humano ni a la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan con no améis al mundo?
Y la misma escritura nos da la respuesta, en la misma carta de Juan. Capítulo 4, versículo 3. ¿A qué se refiere? 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa, refiriéndose casualmente, está hablando de del anticristo, de estos que están en contra de Cristo, y dice Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que ha venido como un ser humano, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vamos entendiendo un poco a qué se refiere. Según el versículo 3 del capítulo 4, el mundo es donde habita el espíritu del anticristo, es decir, el mundo es donde la tendencia es a ir en contra de Cristo y todo lo que Él representa, su persona, su obra, sus enseñanzas y sus discípulos. Pero Juan también nos da un más concepto de qué es el mundo, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. El mundo, se está refiriendo Juan, no améis al mundo. El mundo que no podemos amar es el sistema de valores dominado por el maligno, dominado por el mal. ¿Cómo es el sistema? Ya vamos para allá. Es el sistema de valores, son las filosofías y todo lo que detrás de eso está el maligno. Es el maligno, es más. La Biblia habla y el mismo apóstol habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, en el Evangelio. No tenemos que amar el sistema de valores dominado por el mal y controlado por Satanás. Entonces, el sistema de valores de este mundo gobernado por Satanás es lo que Dios manda a detestar, a odiar, a rechazar, a no amar, a no abrazar. El maligno, Satanás, es el que está detrás de todas estas corrientes que nosotros estamos viendo, que día a día avanzan y avanzan más. Las filosofías, las formas de pensar de la sociedad, que todo es declarado en contra de Dios. Mire, si ustedes se tomaran el tiempo, y los invito a que lo hagan, de ver la agenda de la ONU. La agenda de la ONU, todo lo que muestra, y ellos sí que tienen paciencia para proyectar a largos años. Ellos manejan el tema de la educación a nivel mundial, ellos manejan la economía a nivel mundial, ellos manejan prácticamente todo a nivel mundial, y cuando usted entra en detalle y la revisa, va a ver que lo que allí se promulga y se lleva a los países es todo en contra de lo que Dios nos manda en las Escrituras. A ese mundo se refiere, no a las personas, sino a toda esta filosofía, a todas estas corrientes que van en contra de lo que Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. La identidad de género. ¿Qué dice la Escritura en Génesis? Que Dios hizo a hombre y a mujer. Punto. Pero ¿saben? El mundo dice que la identidad sexual es la percepción de cada individuo. Es como se quiera percibir. Es decir, que cada persona no es lo que biológicamente es, si es hombre o es mujer, sino que cada uno es como se quiera percibir, y la construcción del género de la persona la construye la cultura, la sociedad, la educación y la misma persona. La familia. Y esto lo estoy grabando y sé que es posible me meta en problemas. ¿Sabe dónde saqué ese concepto? De Profamilia. Y lo digo con nombre propio. Y asumo la responsabilidad. Supuestamente docentes que tienen... Ahora entendemos lo que Juan está diciendo. No es odiar a estas personas, es amarlas. Porque tanto amó Dios al mundo
Y ahí ya no se refiere, es que la palabra mundo en la Biblia aparece de tres formas. La tierra, el ser humano, estas filosofías, pero también se refiere a mundo como el tiempo. Pero cuando Dios dice en su palabra en 3:16, tanto amó Dios al mundo, no se está refiriendo a estas filosofías, se está refiriendo al ser humano, que por eso fue que envió a su único hijo para la obra salvífica. Pero no es por estas corrientes, queridos. Les doy otro ejemplo. El sistema de valores del mundo es el que ha permeado la mente de los niños y los jóvenes a través del sistema educativo. Allí hay adoctrinamiento. Y por estos días vienen cambios en el gobierno para trabajar en lo que es el tema de la educación. Y ahí viene una agenda grandísima en ese sentido. Y estas corrientes son las que están tomando a los niños y desde allí los están adoctrinando, y una vez le implantan a los niños las corrientes del mundo, difícil que va a ser que podamos implantar la palabra del Señor. De ahí que tenemos que volver a asumir la responsabilidad en los hogares de enseñar la palabra de Dios al niño mientras todavía esté chico. Es el mundo perverso el que también determina una supuesta libertad, o más que libertad, es un derecho que tienen las mujeres sobre su cuerpo. Así vaya en contra y puedan asesinar, porque es un asesinato, a un bebé. En Estados Unidos hay un estado donde después de nacido, si no me equivoco, 3-4 semanas, la mujer puede tomar la decisión de acabar con la vida del niño. Sí, 3 días. ¿Nacido? Después de nacer. Después de nacer. Queridos, esa es la corriente del mundo. Y es ese mundo del cual Dios nos manda a no amar, a no tener amistad con la corriente del mundo. Vuelvo y repito, no con las personas, con la corriente del mundo, con las filosofías del mundo. El mundo también es el que le vende a los jóvenes, y eso lo han abrazado ya muchos jóvenes cristianos, iglesias cristianas. Es normal tener relaciones antes del matrimonio, cuando son novios. Es que eso es normal. Pero olvidan las palabras del apóstol: todo me es lícito, mas no todo me conviene. No porque la ley del mundo diga, las leyes gubernamentales diga que es correcto, es correcto. Cuando decimos que cada vez este mundo está peor, no debemos asombrarnos ni debemos esperar que mejore, queridos. Nosotros como cristianos que conocemos la verdad, que leemos las Escrituras, tenemos que estar claros en nuestras expectativas del mundo. ¿Saben? Nosotros no debiéramos asombrarnos. Pero tampoco debemos esperar expectativas altas. Porque el mundo nunca va a dar lo que nosotros consideramos que debiera dar de acuerdo a las Escrituras. El mundo va a dar lo que Él da. Y lo que Él da está gobernado por el príncipe de maldad, como lo acaba de decir las Escrituras. Queridos hermanos, no podemos esperar que un árbol malo dé frutos buenos. Eso es imposible, eso no tiene sentido, hermanos. Es a ese sistema de valores antibíblicos del mundo que Dios nos manda a no amar, a no tener una relación íntima con ese sistema. Pero alguien diciéndose cristiano y abraza el mundo, ahí es donde entonces uno comienza a revisar el tema. Y es lo que estaba ocurriendo aquí cuando el apóstol Juan escribe. Estos que él les llama anticristo, estos que él les llama inclusive más adelante hijos de Satanás, eran los que se decían cristianos, estaban dentro de la iglesia, pero eran los que amaban las corrientes del mundo. Eran los que amaban y disfrutaban y se deleitaban en el pecado, porque según ellos, los gnósticos, la materia es
pecaminosa y nunca va a contaminar el espíritu. Pero hoy en día, desafortunadamente, muchos también piensan igual. Muchos consideran que se puede vivir de cualquier manera, que no va a pasar absolutamente nada. Queridos, es ese mundo el que Dios nos manda a no amar, a cuidarnos de él. Y es que vamos a ver que es tan sutil. Hay cosas que evidentemente son muy claras. Hay cosas que son muy claras, como esto de pasar de un género a otro, pero hay cosas tan sutiles que vamos a mirar que sin duda alguna el llamado es a revisar de si de alguna manera yo estoy abrazando cosas que son del mundo. Si alguno ama al mundo, dice el apóstol, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. No está en él. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Algunos de pronto pueden pensar que es que si la persona ama al mundo, Dios le va a quitar su amor. No, vamos a darnos cuenta que no es por ahí. Vamos a darnos cuenta que no es ahí, queridos. La primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 2 dice, en esto consiste el amor de Dios. Para poder comprender a qué se refiere Juan, que el que dice que es cristiano, pero ama al mundo, no tiene el amor de Dios, vamos a ver qué se refiere. ¿Qué es el amor de Dios? 4:10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. El creyente es aquel a quien Dios tanto amó que sacrificó a su propio Hijo para darle la libertad del pecado, para salvarlo de la ira de Dios y para darle vida eterna. Aquellos que aunque vengan a la iglesia, aquellos que dicen ser creyentes, pero su amor está en las cosas del mundo, sin duda alguna lo que muestran es que no son salvos, que el amor de Dios no les alcanzó en el sentido de la salvación. No es que Dios les quite el amor, lo que pasa es que no fueron alcanzados por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo no fue operado en ellos. En otras palabras, muestran que no son creyentes, que no son salvos, que realmente, aunque vengan a la iglesia, son gente del mundo. Y ahora que digo gente del mundo, algunos, no los jóvenes, pero algunos vamos a recordar el hombre Marlboro, el hombre del mundo, con un orgullo. Aquellos que aunque vengan a la iglesia, aquellos que dicen ser creyentes, pero su amor está en las cosas que este mundo ofrece, sin duda alguna muestran que la salvación no operó en ellos. Manifiestan abiertamente estar en contra de Dios y viven en pecado amando lo que Dios odia. Así vengan a la iglesia. Amando al mundo, estas personas muestran que no fueron salvos y el amor de Dios no se manifiesta en ellos a través del sacrificio de Cristo, hermanos. Ahora, Juan nos da unas razones por las cuales no debemos amar al mundo, aunque son evidentes, van en contra de Dios, pero Juan nos habla de unas razones específicas y las razones nos las da ahí más adelantico, en el versículo 16. Del mismo capítulo 2, estamos en 2. Veamos algunas razones por las cuales no debemos amar el mundo. Lo que el mundo ofrece no es de Dios, para quienes toman apuntes, porque lo que el mundo ofrece no es de Dios. Observen el versículo 16. No améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí Él nos especifica qué es lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene de Dios, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta palabra deseos, en algunas escrituras se lee concupiscencias. Y no es un deseo cualquiera. Es un deseo intenso en el griego, es un deseo que me muero si no lo tengo.
Es más o menos eso lo que quiere decir el autor de esta carta. Y recuerden que fue escrita en griego. No es un deseo de como que si lo tengo bien y si no, no pasa absolutamente nada. Lo que el mundo ofrece es un deseo intenso por aquellas cosas que van en contra de Dios. Lo que el mundo ofrece es un deseo intenso para deleitar mi carne. Lo que el mundo ofrece es un deseo intenso para deleitar mis ojos. Lo que el mundo ofrece es un deseo intenso de yo vanagloriarme y sentirme orgulloso de algunas cosas. Vamos a ver un poco de eso. Se refiere a un intenso deseo de satisfacer nuestros deseos pecaminosos que aún permanecen en nuestra naturaleza. Y ahí es donde ve uno la importancia de este llamado de Dios. No amen al mundo. ¿Cuál es el peligro? Usted y yo aún tenemos naturaleza pecaminosa. Queridos, en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con chicos en drogas. Y una de las situaciones que pasan con ellos es que después de consumir droga por tanto tiempo quedan trazas en el cuerpo. Y pueden pasar años y ellos no consumen más droga. Pero en 15 años que ellos vuelvan a consumir de pronto droga, despierta en ellos las trazas que quedaron. Y es fácil que ellos caen nuevamente. Lo mismo con el alcohol. Eso más o menos es una ilustración de lo que nos puede pasar a nosotros, queridos. Nosotros somos salvos, nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, corazón nuevo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, pero aún vivimos en una naturaleza pecaminosa. Esa es la lucha de Pablo en Romanos 7, que hace lo que no quiere hacer. Él quiere satisfacer al Señor, pero la carne le tira hacia el pecado y muchas veces caía. Y lo que no quiero hacer termino haciéndolo, decía el apóstol Pablo. Entonces, porque nuestra naturaleza pecaminosa ahí tiene esa tendencia, no debemos amar al mundo porque Él deleita, Él busca satisfacer el deseo de esa carne que nosotros aún tenemos. De ahí es donde surge la importancia de esto. No juguemos con candela, queridos. Si bien Dios nos hizo nacer de nuevo, el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16, 17 dice lo siguiente, nos deja ver que aún hay una lucha entre nosotros, y dice así, así que les digo, dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. A mí me gusta hacer comparaciones, y quienes conducen saben que el carro debe estar alineado, ¿cierto? Y si el carro está alineado y usted suelta el volante, él se va derechito. Pero si está desalineado, él tira para algún lado. Eso somos nosotros. Nuestra carne tira. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas es, vivan por el Espíritu para que su naturaleza pecaminosa no vaya donde quiere ir. No vaya donde quiere ir. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Ven la importancia? No es un mandato mínimo, es importante. Es importante, queridos. El mundo precisamente ofrece a nuestra naturaleza como un dulce a un niño todo aquello que le encanta. Todo lo que le encanta a nuestra naturaleza está allá afuera. El mundo lo ofrece. Gálatas 5, 19, 21 dice así el apóstol, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones,
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la palabra aquí clave no es los que pecan, los que practican. Porque nosotros aún pecamos. Pero recuerdan lo que nos enseñó el apóstol capítulo 1, y si pecareis, abogado tenemos. Pero el cristiano no practica el pecado. Y practicar es deleitarse, buscar hacerlo como un deportista, y a eso se refiere en la práctica de aquella ocasión. Los griegos practicaban todos los días la misma rutina, deleitándose y buscando hacerlo. Eso es quien practica el pecado. Y el que practica el pecado lo que está mostrando es que el amor de Dios no está en él. No es un verdadero creyente, hermanos. Pastor, en Gálatas era. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora, queridos, antes de ser salvos, todos obedecíamos nuestra naturaleza pecaminosa y disfrutábamos de estas obras, ¿o no? No teníamos conciencia de pecado. Nosotros pecábamos y considerábamos que éramos buenos. Yo no necesito a Cristo, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Y si miento es una mentira piadosa. No, nos deleitábamos, la practicábamos. Pero queridos, nada, absolutamente nada de lo anterior puede venir del Dios Santo. Nada de esto que ofrece el mundo podemos decir que viene de parte de Dios, quien nos apartó para vivir en santidad. Por eso usted es llamado ¿a qué? A no amar, a no tener relación íntima con este sistema de valores. También el mundo ofrece cosas apetecibles a los ojos que mueven sutilmente la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ahora, queridos, mire, si nos volvemos un poco atrás, yo considero que es muy posible que nosotros nos cuidemos del llamado de la carne. Difícilmente un cristiano termina, aunque caen, en adulterio, en cosas de la carne. Pero donde es más sutil Satanás en trabajar en este sistema del mundo es trabajando en lo que es deleitoso para nuestros ojos. Para nuestros ojos. Es terrible cómo nos cuidamos de la comida, cómo nos cuidamos de muchas cosas y no cuidamos los cristianos. ¿Qué es lo que nosotros vemos, hermanos? El mundo ofrece lo que es apetecible a la naturaleza pecaminosa a través de los ojos. Eva vio el fruto del árbol y le pareció agradable. Y eso entonces la llevó ¿a qué? A tomarlo, a comerlo, a compartir con su esposo, y ya sabemos la historia. Un día se levantó el rey David en su terraza, pero vio a la distancia a la esposa de Urías. Y era tan bella y le fue agradable al ojo. Y ya sabemos que terminó haciéndola traer, teniendo relaciones con ella, y todavía para tapar su pecado lo hizo con otro pecado y fue mandar al frente de la guerra al esposo de ella y terminó asesinando. Querido, la pregunta es, ¿qué está entrando por sus ojos? ¿Qué está entrando por sus ojos que uno sabe que sabe? Uno puede engañar a los demás, pero uno sabe que eso delante de Dios no está bien. ¿Qué es aquello que ante sus ojos le es apetecible? Nosotros los varones, ¿cómo estamos mirando a otras mujeres distintas a nuestra esposa? Tenemos que tener mucho cuidado, pero las mujeres también. Las mujeres también. Queridos, hoy la televisión y los videos, ya ni siquiera hay que ir afuera. Ya el adulterio no se comete allá afuera.
El adulterio se comete dentro de casa. Cuando usted y yo vemos películas, videos, ¿qué cuidado hay que tener? Cuando está uno viendo una película chévere y de un momento a otro aparece una escena de intimidad y entonces nos quedamos allí haciéndonos los fuertes, pero en realidad es porque nos estamos deleitando. Jair, usted exagerado. No, la palabra está diciendo, no améis al mundo. Eso no es adulterio. El mismo Señor Jesús dijo, aquel que desea a la mujer en su corazón ya cometió adulterio. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué despierta en nosotros aquellas cosas que vemos? El que se sienta firme, mire que no caiga. Es fácil caer, hermanos. Allí hay escenas, como les digo, que nos pueden llevar a tener adulterio, a serle fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y hay otra cosa, hermanos, que es muy sutil, pero que el mundo ofrece. Y es a través de estos medios de televisión y videos, me sorprendió darme cuenta, al leer la estadística, que el colombiano en promedio pasa 3 horas diarias en televisión. Eso no es nada, ¿verdad? ¿Sabe cuánto es? 45 días al año, sumadas esas 3 horas. Mes y medio perdidos delante de una pantalla. Pero nos da pereza leer las Escrituras. Pero no tengo tiempo para escudriñar lo que dice el Señor y poner mis ojos en las Escrituras. ¿Ven cómo hay cosas sutiles? ¿Sutiles? El mundo nos ofrece cosas que nos lleva a codiciarlas. En este mundo, en esto el mundo nos ofrece a través de la televisión y la internet una serie de escapes también a la vida, una especie de anestesia. Porque cuando estamos allí no hay problemas. Cuando estamos allí vivimos vidas falsas. Y comentaba en estos días cómo el mundo le está ofreciendo a los niños lo que los niños desean y los jóvenes desean. Entonces cada vez tienen menos relaciones, interacciones con otras personas de carne y hueso. El mundo nos está aislando. ¿Se están dando cuenta? Ahora viene el metaverso. Y lo tremendo es que la iglesia abraza esto, hermanos. Ya hay iglesias donde no se congregan como estamos acá, viéndonos, tocándonos, sino cada uno desde sus casas se colocan estas gafas especiales y entonces entran a un metaverso donde usted tiene una figurita, usted tiene otra figurita y se ven allá en el metaverso. Ya no hay relaciones. ¿Usted cree que eso viene de Dios? No. Cuando Dios nos llama a tener comunión, cuando Dios nos llama los unos a los otros, cuando Dios nos llama a orar por el otro, cuando Dios nos llama a conocer las necesidades del otro. Hay cosas sutiles, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que no deseemos tener cosas buenas que aquí también se ofrecen. Para nada, eso hay que entenderlo muy bien, hermanos. El problema no es desear cosas como una buena casa, un buen carro, no, tampoco. El problema consiste en qué genera eso en usted. Porque ahora viene la otra partecita que el mundo ofrece, la vanagloria. Y esa es otra cosa sutil que está permeando la iglesia. Vuelvo y repito, hay cosas que el mundo ofrece a lo cual uno tajantemente son tan evidentes que uno dice, jamás yo haría eso. Pero hay cosas tan sutiles que nosotros estamos inmersos en eso. Y lo vamos a ver. Y vuelvo y repito, el tema no es anhelar tener buenas cosas. El tema es qué genera aquello en usted. ¿Cuál es la motivación al tener y desear estas cosas? ¿Qué le motiva a usted y qué genera en usted el tener un buen carro? El tener una buena casa. El tener los hijos en una buena universidad. ¿Eso es malo? No, pero ¿cuál es la intención y qué genera en usted?
Es allí donde tenemos que evaluar. Y lo otro, ¿cómo se sentiría si no lo tiene? Porque es que saben también qué ofrece el mundo. Un sistema de valores diferente al que la Biblia nos enseña. Usted vale por lo que tiene. Usted vale por el sitio donde vive. Usted vale por los títulos adquiridos. Usted vale por lo que haya alcanzado. Usted vale, o es más, se recibe mejor si usted es bonito, porque la belleza también, el mundo es el que marca qué es bello, quién es bello y quién no es bello. Hubo una época en que Señor. No, hubo un momento en que la belleza femenina eran ser gordito. Luego no, hay que ser delgado, y entonces esto trajo otros problemas de la anorexia, ¿recuerdan? Sí. ¿Es malo anhelar tener un buen cuerpo? Para nada. Pero ¿qué genera en usted cuando que vaya al gimnasio? ¿Es por salud? ¿Es por sentirse bien también, obviamente, con nuestra figura? ¿O es por verse mejor que el del lado? ¿Ven cómo es sutil lo que ofrece el mundo? Sí. La respuesta de si es malo o no depende del sentimiento que surge en usted. Si eso le hace sentir superior, orgulloso, ostentoso, que vale por lo que posee, entonces usted está amando los valores que el mundo ofrece, y eso no viene de Dios. Y en eso tenemos que revisarnos. Porque en nuestra vida fácilmente se cuelan esas cosas. Vuelvo y repito, queridos, porque quiero que quede el mensaje claro. No es nada de malo usted querer tener un buen apartamento, tener sus hijos o usted mismo estudiar, alcanzar logros, nada. Es qué genera eso en usted. Y cómo se siente respecto de las otras personas. Ahora, eso no es nuevo, ¿no? Valorar a las personas por lo que tienen. El apóstol Santiago también nos muestra en su carta que a la iglesia llegaban los ricos y lo que hacían era darle el mejor puesto y coger al pobre y tirarlo al piso. No, eso no es nuevo. Lo que pasa es que hoy en día como que eso se ha exacerbado, ¿no? Se ha exacerbado. Ahora, querido hermano, si como el apóstol Pablo usted considera todo como basura, y eso hay que entenderlo, Pablo tenía mucho de qué jactarse. Él sí que tenía mucho de qué vanagloriarse. Pero todo lo que él tenía y era lo consideró basura con tal de conocer a Cristo. ¿A qué me refiero? Lo que me refiero es que las posesiones, los títulos, todo lo que nosotros poseemos debe tener un menor valor frente a Cristo. Si eso es nuestra perspectiva, entonces tenemos una perspectiva correcta de lo que tenemos, de lo que poseemos, de los logros que hemos alcanzado. Si usted le da a lo que posee un valor inferior a Cristo, si usted está dispuesto inclusive a perderlo todo y aún así se siente pleno en Cristo, entonces tiene la correcta perspectiva de las cosas. Porque es que luego viene otra razón por la cual no debemos amar el mundo, y es porque todo es pasajero. Todo es pasajero. Tal vez, ahora, en muchas ocasiones, hermanos, no tenemos, tal vez porque Dios nos cuida de ir a caer en ese tipo de cosas. Sí. Tal vez muchas veces no tenemos mejores cosas porque Dios nos cuida
de terminar en el orgullo, de terminar en vanagloria, queridos hermanos. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Juan también habla que el mundo lo que ofrece, vuelvo y repito, es la vanagloria. El mundo enseña que usted vale por lo que posee y vale por los logros. Y la pregunta es, ¿y si esto deja de existir? Y aquí muchos hemos perdido lo que hemos tenido. Muchos tuvimos y perdimos. Y yo le digo, para mí fue muy duro. Pero es duro en la medida en que uno no ha conocido a Cristo. Pero cuando usted va conociendo al Señor, cuando usted tiene esa comunión que Juan nos ha enseñado, cuando usted realmente vive amándolo, conociéndolo, entonces va a ser y va a poder vivir de acuerdo a como dice Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que Pablo está diciendo es en Cristo como usted y yo debemos vivir las buenas cosas que este mundo también ofrece. Esas buenas cosas que Dios le permite tener. Porque es evidente que unos saben hacer mejores negocios que otros. Saben administrar mejor, así sean cristianos. Pero hay que tener la perspectiva correcta, queridos. La perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque todo es pasajero, hermanos. Cuando el cristiano, los títulos, las posesiones, el conocimiento, el estatus, etcétera, se nos sube a la cabeza, nos sentimos orgullosos, ostentosos y sacamos pecho por estas cosas, olvidando que hoy tenemos y mañana podemos perderlo todo. Hay quienes han perdido verdaderas fortunas. Inclusive han llegado al suicidio, porque se les acabó la vida. Pero quiero decirles algo, hermanos. En esos momentos, cuando Dios Dios permitió por mis malas decisiones perder absolutamente todo, fue cuando lo conocí más. Y entonces cuando usted realmente conoce a Cristo, usted disfruta las posesiones que Él le ha dado, pero desde la perspectiva correcta. Su gozo no depende de lo que tiene. Su gozo depende del que le dio. La otra razón es porque no debemos amar el mundo, porque lo que el mundo ofrece es pasajero, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice el versículo 17. Por ahí hay una canción muy conocida que dice, nada es eterno en el mundo. En tono de ranchera creo que es. Aquí hay dos concepciones o dos connotaciones cuando dice que todo lo que hay es pasajero, lo que ofrece el mundo es pasajero. Y la primera connotación es que las cosas que este mundo ofrece se pueden perder en un santiamén, como dicen por ahí. Como le digo, hay gente que ha perdido fortunas increíbles. Por ello, el cristiano debe tener una justa perspectiva de lo que posee, de los bienes materiales e intangibles como el conocimiento, porque el peligro siempre está en terminar apreciándolos tanto al punto de llegar a la adoración. Entonces se convierten en ídolos. Idolatramos los títulos que tenemos, idolatramos las posesiones que tenemos, porque si no las tengo, la vida se me acaba. Los cristianos deben tener, y hay un llamado aquí, hermanos, y es que el llamado es a que los bienes que tenemos tienen un fin, de acuerdo a las Escrituras. Y por un lado está el de satisfacer nuestras necesidades, pero el mismo apóstol Juan nos dice que tiene otro fin, ahí en el capítulo 3, versículo 17. Pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir,
Los bienes que poseemos, Dios nos permite tenerlos para el disfrute, pero también, ¿para qué? Para ayudar al otro. Primeramente a los hermanos en Cristo, que es lo que hago. Y obviamente la familia. ¿Ven cómo cambia la perspectiva de lo que poseemos, de lo que Dios nos da? Igual con el conocimiento. Igual con el conocimiento. Si usted tiene un conocimiento, recuerden que el apóstol Pablo también dice que Dios da dones a la iglesia. Para el bien de la misma iglesia. Entonces el que tiene un conocimiento debe también colocarlo al servicio de la iglesia. Queridos, la tacañería, el egoísmo son manifestaciones de idolatría. Porque se me puede acá, esto es mío, no lo comparto. Pero la generosidad es la expresión del amor de Dios a los hermanos, al necesitado, y su obediencia al Señor es ayudar al hermano en necesidad. Ese acto de obediencia es al que se refiere aquí el apóstol, donde dice que los que obedecen a Dios permanecen para siempre. Pero también el que todo sea pasajero, lo que ofrece el mundo tiene otra connotación. Y la segunda connotación tiene que ver con esto que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni defecto y en paz con Él. ¿Saben por qué no tenemos que amar las cosas de este mundo? Porque un día Dios, el día del juicio, va a destruir todo lo que hay acá. Y entonces, ¿dónde quedan las posesiones? Y entonces, ¿dónde quedan los estratos? Y entonces, ¿dónde quedan los títulos? Y entonces, ¿dónde queda el orgullo? O bien son pasajeros porque lo perdamos aquí, o bien son pasajeros porque un día Dios va a destruir todo eso y traerá cielos y tierra nueva. Va a llegar un día cuando no se necesita eso. Pero queridos, su mayor posesión y la mía es tener a Cristo, y Él es perdurable para siempre y desde ya. Y su mayor posesión y logro ni siquiera es su logro, ni mi logro, es un logro de Cristo Jesús en la cruz, la vida eterna con Él. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva. Y esto tiene que llevarnos a evaluar y a revisar qué en mi vida hay algo tan sutil, pero que corresponde a este mundo. ¿Qué del mundo me atrae, me encanta, me deleita mis ojos, deleita mi carne y mi orgullo? Iglesia, de una u otra manera, todo lo que usted tiene en este mundo es pasajero. Y lo que se mantendrá delante de Dios será su obediencia a la palabra. Eso es lo que se va a mantener delante de Dios. ¿Qué de este mundo le tiene a usted más concentrado en conseguirlo o mantenerlo al punto que supera su deseo por conocer a Cristo? Hermanos, hay hermanos dentro de la iglesia cristiana que no trabajan para vivir, viven para trabajar. Y se han hecho esclavos, porque hay que mantener ciertas cosas. Es obvio que hay que trabajar duro, y la Biblia nos manda a trabajar duro. El que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol. Pero hay que saber dónde es el límite. Porque hasta en eso es sutil el mundo. Nos atrapa en una esfera, nos atrapa en un círculo,
Y eso nos saca, no tengo tiempo para alabar al Señor, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar las Escrituras, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para ir a ayudar a otro, no tengo tiempo para ir a llevar el Evangelio. ¿Eso es de Dios? No. Eso no es de Dios, queridos. ¿Qué en su vida está compitiendo con el lugar principal que Cristo debe ocupar? Esto es un tema de reino, hermanos. Esto es un tema de reinos. Pero usted y yo pertenecemos al reino de la luz. Al reino de la luz, mis hermanos. Y quiero recordarles que el Señor también va a hacer juicio a su propio pueblo. Si bien somos salvos, van a ser juzgadas nuestras obras. Y nuestra principal obra es la obediencia. Eso es lo que perdura, hermanos. Para cerrar, es posible que con todo lo anterior, algunos de ustedes piensen que lo ideal es vivir en una burbuja. Lo ideal es vivir mejor en una burbuja. Para no ser sacudidos por este mundo de pecados. Sin embargo, eso no es lo que quiere Dios. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a enfrentar la cruz, oró por sus discípulos y también por todos los que iban a escuchar el mensaje de ellos, es decir, por usted y por mí. Esta es la oración de Cristo ante el Padre, por usted y por mí. No ruego que los quites del mundo. Este mundo de maldad. Cristo no quiere que el Padre nos saque de este mundo. En este mundo es que tenemos que vivir, pero no somos ciudadanos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Y eso es algo que el cristiano, en términos generales, no ha comprendido, hermanos. Las personas que han tenido oportunidad de viajar al extranjero, y para ir a un punto tienen que primero parar en otro, en tránsito se llama, ¿sí? O saben que su destino final no es ahí donde están. Su destino final es el destino a donde han querido ir y han comprado su tiquete final. Entonces viven de acuerdo a su destino final y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Nosotros tenemos que estar en este mundo, pero sin ser de este mundo, sin amar a este mundo y considerando que nuestra ciudadanía es celestial, hermanos. Cristo no quiere que vivamos en una burbuja. No ruego que los quites del mundo, y aquí abro un paréntesis. Una de las cosas que nosotros como padres hacemos, y es correcto, es llevar a nuestros niños, ojalá, al colegio infantil cristiano, al colegio bachiller cristiano. Ya cuando llega a la universidad, aquí la cosa se dificulta. Y no preparamos nuestros niños para ir a vivir en el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales muchos jóvenes, cuando llegan a enfrentar la universidad, desertan. Su fe era frágil o no había fe. Pero Jesús siguió orando. No ruego que los quites del mundo. Entonces, ¿qué le ruega al Padre? Que los guardes del mal, del maligno. Y aquí entonces nosotros tenemos que tener una tranquilidad. El Padre nos protege. Pero sigue orando. No son del mundo. Nosotros no somos del mundo, querido, lo que le estaba diciendo, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos, Jair? ¿Cómo hacemos para nosotros cuidarnos de no amar al mundo? Jesús sigue hablando. Santifícalos en tu verdad. Mire cómo el Padre nos protege. Guárdalos del mal, no son del mundo. ¿Cómo los va a guardar del mal? Santificándolos en tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Tu palabra es verdad.
Una y otra vez el Señor nos devuelve ¿a dónde? A la palabra. No améis al mundo, amen la palabra, queridos. Y recuerden la oración de Cristo. No los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal, ellos no hacen parte del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Y ahí tiene que ver la gran comisión. Nosotros no podemos amar el mundo, pero tenemos que amar al perdido. Y Cristo nos dejó y nos envía a ese mundo a hacer lo que Él hizo, a llevar el Evangelio. No améis al mundo, pero por amor a las personas del mundo, tenemos que llevar el Evangelio. Meditemos.